Gracias. Mis amados, esa es nuestra oración siempre. Espero que no se cansen de escucharlo, que no queremos nada más desde este púlpito que escuchar de Cristo y de su gracia. Decía el canto hace tiempo, dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Esa es la intención esta mañana. Y rogamos que en virtud de escuchar de Cristo, el Señor nos conceda salvación por su palabra, que nos haga conscientes de la necesidad de la justicia de Cristo, que podamos reconocer nuestra necesidad de ser consolados por parte de aquel que conoce todas las cosas, y que mis labios falibles, como siempre pedimos, no sean impedimento alguno a su palabra infalible. Amén. En esta mañana, mis amados hermanos, como habrán podido ver, vamos a retornar al Antiguo Testamento, particularmente al libro de los Salmos. Recuerden, mis amados hermanos, que con el propósito de que podamos enriquecer nuestra dieta espiritual en la palabra de Dios, nos hemos propuesto antes de iniciar una serie, pasar un tiempo explorando los Salmos. Precisamente así llamamos esta serie, Explorando los Salmos. Y lo hacemos, mis amados hermanos, bajo la convicción de que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil y beneficiosa para el creyente, según 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y lo hacemos también con el compromiso de no rehusar predicar todo el consejo de Dios, según Hechos 20, 27. De hecho, hermanos, gracias, hermana, lo digo aquí, es nuestra meta que nosotros prediquemos todos 66 libros de la Biblia, el tiempo que nos tome y las veces que lo tengamos que hacer. Libro por libro, ese es el plan. Ahora, hermanos, lo que hemos visto mientras exploramos los Salmos es que ellos son una ventana que permite la expresión piadosa de nuestras emociones hacia Dios. Todo el espectro, alegría, tristeza, temor, confianza, todos, haciendo los salmos precisamente un instrumento valioso para nuestra comunión con Dios. Y hoy vamos a continuar nuestro recorrido por el libro primero de los Salmos, particularmente en el Salmo 7, como pudieron observar. Y nos vamos a dar cuenta que este también es un salmo de lamento. Hemos visto varios salmos de lamento desde que partimos del versículo o el Salmo 2, principalmente en la vida del rey David. Y ahora no tomemos esto a la ligera, no digamos que, bueno, ¿hasta cuándo con los salmos de lamento queremos uno como el Salmo 150, es al final? Pero la idea es que podamos entender de que este salmo es importante porque es un recordatorio para todo creyente de al menos dos cosas. Primero, un salmo de lamento nos recuerda que vivimos en un mundo caído, donde a causa del pecado nuestro y de otras personas estamos todos expuestos a la realidad del sufrimiento. Basta con observar las noticias: maldad, injusticia, muerte, maltrato. Veníamos camino para acá y vi la flota de policía más grande que había visto en mi vida. No, nunca había visto tanto carro de policía en el corredor sur. Y yo me imagino que todos ellos van para la joyita a ver cómo ponen orden allá. El punto a observar es que todo esto es resultado de que vivimos en un mundo caído. Y nadie se escapa de esa realidad. Todos, creyentes e incrédulos, si algo tenemos en común es que todos sufrimos. ¿Cuál es la diferencia, mi amado hermano? Es que el creyente posee una esperanza real, una esperanza tangible de la cual cantamos hace un momento, que se fundamenta en el testimonio fiel de la palabra de Dios. ¿Cuál es la esperanza? La consumación de todas las cosas que va a significar el fin del sufrimiento. Lo cantamos hace un momento, Apocalipsis 21:4 nos lo recuerda. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor.
porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza del creyente. El incrédulo no tiene esa esperanza. Pero mientras tanto, también los salmos del lamento presentan una herramienta importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el salmo de lamento nos muestra la manera correcta en la que enfrentamos el sufrimiento, sea justo o sea injusto. Y si existe una manera correcta, quiere decir que hay una manera incorrecta. La realidad es, mi amado hermano, que la manera correcta de lidiar con el sufrimiento en este mundo caído nos lleva a una relación más profunda de amor con Dios y una comunión más íntima con Él. La expresión incorrecta, por el contrario, desemboca en desesperación, afán, angustia y finalmente, mi amado hermano, siempre termina en pecado. Ahora, el Salmo 7 se le atribuye al rey David y como otros salmos, su sobrescrito nos va a dar una idea del contexto, las circunstancias que está lidiando David. Ahora, si se dan cuenta, el estilo de composición es el sigayón. Y ahora, hermano, mucha gente le va a decir que eso significa una cosa, otros le van a decir que significa otra cosa. Por lo que he podido ver, hermano, nadie sabe con exactitud qué significa sigayón. Tiene que ver con el estilo musical, tiene que ver algo con la métrica del canto. No obstante, es un canto que es apasionado, es un canto que es vehemente y que sin duda alguna puede incluir alabanza. Pero quiero recalcar, hermano, su énfasis está en la intensidad de las emociones. Así que este canto intenso atribuido a David está dirigido a Jehová, como dice el sobrescrito del Salmo 7, en medio de una situación particular. Las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Ahora, eso también nos plantea otro problema, porque no tenemos registro de qué fue lo que dijo Cus, ni tampoco sabemos quién era Cus. ¿Ok? Pero, puedo mencionar, mis amados hermanos, que aun cuando los diversos eruditos tienen diversas hipótesis sobre quién pudo haber sido este señor, la realidad es que su identidad no es del todo relevante, sino el efecto que sus acciones produjeron en el rey David. Y lo que no es duda para nadie es que a causa de este señor, David recibió un trato injusto e inmerecido para él, en su contra. Ahora, hermanos, si hay algo que vamos a ver hoy es, sea cual sea el periodo de la vida de David donde esto pasó, algunos consideran que fuera en la etapa donde Saúl lo estaba persiguiendo, otros consideran que fue un poquito después. El punto es, los benjamitas no querían a David. La gente de Saúl odiaba a David. La gente que vivió después de Saúl lo odiaban, aun cuando David no les había hecho absolutamente nada, simple y sencillamente por el dolor de que Saúl fue rechazado por Dios, no por David. Eso significó estaba sentenciado, estaba muerto. ¿Ok? Ese es el contexto. Así que nuestra premisa aplicable para la iglesia hoy se fundamenta en la siguiente verdad. Ante el trato injusto, el creyente halla consuelo y vindicación en el carácter justo de Dios. Así que titulé el mensaje esta mañana, confiados en manos del Dios justo. Y usted va a notar, hermano, que el Salmo progresa de menos a más. El salmista comienza en un punto bajo, un punto que está marcado por sus circunstancias y su sufrimiento y la angustia, pero el Salmo concluye en doxología, concluye en alabanza. Y aquí tenemos un mapa para todo creyente que sufre. Podemos estar bajo, pero el punto es que si expresamos correctamente nuestras emociones, terminaremos siempre en doxología.
Lo vamos a observar en tres cosas. Decidí partir el pasaje en tres con la ayuda de Dios. Vamos a enfocarnos en los versos del 1 al 5 en las circunstancias de David y la respuesta de David a sus circunstancias, como hemos visto en todos los salmos y lamentos. No se nos puede olvidar. Luego vamos a ver, a partir del versículo 6 hasta el 16, la petición por vindicación de parte de David. Y finalmente vamos a analizar la doxología del salmista. Si el Señor lo permite, entonces lo que haremos es hacernos algunas preguntas de reflexión en lo que pudiéramos aplicar este pasaje. Así que sin más preámbulo, hermano, veamos las circunstancias y la respuesta del salmista a las circunstancias. Versículos 1 y 2, léalo conmigo. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que me desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y estos dos versículos, mis amados hermanos, plantean el escenario que vamos a ver con respecto a las circunstancias de David. ¿Cuáles son las circunstancias? Como ya mencioné, hay un fulano de tal llamado Cus, que en términos coloquiales le tiene montada la persecución a David. Como ya mencioné, este evento es probable que corresponda al primer periodo de Saúl. Aunque, como ya mencioné también, algunos sugieren que pudo haber sido después. El punto es que David está siendo perseguido. Y esa palabra "me persiguen", que vemos allí en el versículo 1, tiene la intención de mostrar a alguien que está siendo acosado, que está siendo maltratado con el fin de su destrucción, ya sea en el ámbito reputacional o puede ser inclusive peor, ¿ok? Puede ser inclusive una amenaza de muerte. Así que piénsenlo por un momento, hermanos, esta situación era muy difícil. Si se salta un par de versículos al versículo 6, va a haber una palabra traducida ahí como angustiadores. Esa palabra me parece curiosa porque la vemos a lo largo del Antiguo Testamento, la vemos aquí, la vemos en el Salmo 23. Pero esta palabra literalmente significa enemigo, significa adversario. Pero la intención a transmitir es, por parte del Espíritu Santo aquí, es que es un adversario que tiene un carácter hostil. El texto nos está revelando que su propósito es producir sufrimiento. Eso se le dice angustiadores. Ese enemigo quiere verte mal, te quiere ver sufriendo o inclusive muerto, pero con hostilidad, mis amados hermanos. Y es una hostilidad feroz. Si ven el versículo 2, el término que se utiliza es el de una bestia, una feria, no, de una bestia, una fiera. Se me lenguó la traba ahí. El punto a observar es, mis amados hermanos, noten el lenguaje: me desgarren el alma, me destrocen. Esto habla de una profunda y fuerte hostilidad. Y puede que usted piense, bueno, yo no tengo a ningún benjamita tratando de arruinarme la vida, yo no tengo a ningún filisteo ni nada de eso que tenía que lidiar David en su tiempo, así que es probable que esto no sea para mí desde ese punto de vista. Y si está pensando eso, permítame decirle que está equivocado. Sin importar lo más pacifista que usted se considere, quiero que sepa hoy que todos enfrentamos adversarios hostiles. Todos. Lo podríamos dividir en categorías. La primera categoría de adversario hostil es común a todos. Satanás, el adversario por excelencia. Todos sabemos que él es hostil hacia usted y hacia mí. Y se describe su hostilidad en los mismos términos de ferocidad que hemos visto hasta aquí. Lea conmigo Primera de Pedro 5, versículo 8. El apóstol Pedro advierte a la iglesia: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo anda como un cachorro.
anda como un perrito de esos chihuahueños que la gente tiene por ahí. No, lo describe como un león rugiente, feroz, cruel, que está buscando a quien devorar. ¿Okay? Ese es su primer enemigo, entiéndalo bien. Satanás quiere su ruina. Él es homicida, dice la Escritura, desde el principio y no descansa en sus propósitos destructivos. Y a veces a los cristianos se les olvida eso y piensan que pueden jugar con el diablo. Ese es el primero. La segunda categoría es la que el texto particularmente tiene en mente. Personas e instituciones que están influenciadas precisamente por el maligno y que dan rienda suelta a sus pasiones. Usted y yo lo vemos hoy, hay instituciones hostiles al cristianismo y lo que representa, usted va a Gran Bretaña y a algunos lugares allá donde vive nuestra hermana y va a darse cuenta de que si usted está orando en ciertos lugares, particularmente a una hora que no le gusta al gobierno, usted lo puede meter preso porque hay hostilidad hacia el cristianismo. Hay países donde es ilegal ser cristiano y tiene que ir en una especie de sistema underground para poder proclamar el evangelio, porque hay hostilidad hacia el cristianismo. Hay individuos que pueden odiarla a usted y a mí porque detestan el cristianismo o inclusive por razones que son menores. El punto es que las causas para hostilidad abundan. Y permítame decirle algo, hermano, inclusive dentro de la comunidad. Porque como ya puse el ejemplo, este señor Cus no era filisteo, no era amorreo, no era nadie que no creyera en Dios, era benjamita, era de la tribu de la cual sale el apóstol Pablo. Creían ambos en el único Dios verdadero y aún así había hostilidad hacia David. Por las razones que yo les acabo de mencionar, David no le había hecho nada particularmente y lo podemos probar en un momento. Ahora, la Biblia nos da la respuesta de dónde sale eso. Santiago capítulo 4, versículo 1 nos recuerda de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo cual me lleva a considerar, y voy a un punto, hermanos, nuestra tercera categoría de adversario hostil. La menos reconocida, pero muy peligrosa también. Esa categoría es nosotros mismos, nuestra propia carne. Nadie disputa el antagonismo de Satanás. Nadie disputa la enemistad de ciertas personas o instituciones, pero nuestro peor enemigo es interno y lo es porque la carne es hostil hacia Dios y obra en nuestro propio perjuicio. Es el peor adversario. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque la influencia de Satanás y la influencia del resto del mundo se ve propiciada por nuestras tendencias carnales. Satanás no apela a su espíritu, Satanás apela a su carne. Esa es la idea. Note, por ejemplo, Gálatas 5:20, donde se nos describen algunas obras de la carne. No tienen que leerlas todas aquí, pero se mencionan enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, envidia y homicidio. Esas son las obras de la carne. Y el punto a observar aquí es que es mucho más fácil ver la hostilidad en otros, pero no en nosotros mismos. Y sin embargo, ahí donde está el campo de batalla más peligroso de todos. Más sobre eso en un momento. Así que, ante esta realidad de la hostilidad en nuestra contra, es fácil, mis amados hermanos, quiero que marquen mi palabra, es fácil que cuando las circunstancias de la vida a causa de la hostilidad de alguien hacia usted suceden, usted caiga en desánimo, que usted caiga en desesperación,
que usted caiga en la tentación de resolver ese problema en sus propias fuerzas, por sus propios medios y finalmente en pecado. Así que ninguna de estas reacciones es la correcta. Así que tendríamos que observar entonces la respuesta de David para saber cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, mis amados hermanos, si usted quiere resumirla, lo podemos hacer en 3 palabras. Refugiarse en Dios. Esa es la respuesta correcta. Eso es lo que David nos está diciendo literalmente en el versículo 1. Mire cómo lo pone la Nueva Biblia de las Américas, el versículo 1. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. ¿Qué quiere decir aquí el salmista? Aquí vemos la determinación de ir en pos, en busca de un lugar donde uno encuentra seguridad, descanso o inclusive, mi amado hermano, comodidad. Pero la clave, que es lo que recoge la Reina Valera 960, es que esa acción de ir a refugiarse nace de la confianza. La 960 está resaltando el sentimiento que origina la acción. Por eso el salmista en la Reina Valera dice: en ti he confiado porque busco refugio donde yo considero que es seguro. ¿Ok? Si usted está en una situación de que tiene que huir, usted no vaya a meterse en la 15 piso. Levante la mano el que iría a la 15 piso a refugiarse de un peligro. Creo que la lógica de algunos sería: estoy peor allá adentro que como estoy aquí. ¿Right? Entonces usted se refugia donde usted se considera seguro. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora, David responde entonces a sus circunstancias con fe. Y lo que siempre recalco, hermano, que la fe de David no es irracional. Es una fe que se fundamenta en el conocimiento de Dios. Note que tanto en el versículo 1 como en el versículo 3, David utiliza la frase: Jehová, Dios mío. ¿Lo ve ahí? Ese nombre, el nombre Jehová, define al yo soy, el autoexistente, el eterno, el inmutable. No solamente eso, ese es el nombre del pacto, ese es el nombre relacional de Dios con su pueblo, que representa a un Dios misericordioso que cumple sus promesas. Todos sus propósitos redentores se cumplen siempre. Así que la confianza de David no es un mero ejercicio de declaración positiva. No es algo como tendemos a hacer muchas veces: yo sé que así va a suceder. ¿Por qué va a suceder así? Bueno, porque yo tengo mucha fe. ¿En qué? Yo tengo mucha fe en que va a ser así. Eso no es la fe, esa no es la confianza a la que hacemos referencia aquí. La confianza de David está basada en una relación personal con Dios. Decir Jehová Dios mío es el fruto de haber sido conocido por Él. Es el resultado de ser el objeto de su conocimiento. Es el objeto de su gracia redentora. Es una relación que es real, es una relación que es tangible y que se ve claramente manifestada en la vida de David. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos los creyentes es si yo lo conozco así. Miren 2 Samuel 22, versículo 2. Y van a darse cuenta que es el mismo tono que se menciona aquí. David está celebrando victoria. Y dice, versículo 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Versículo 3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Hemos experimentado al Señor así, lo conocemos así, es la pregunta que nos viene a la mente. Así que la respuesta correcta al sufrimiento, mi amado hermano, como el que proviene de un adversario hostil, comienza siempre con el conocimiento de Dios. Y esa confianza crece, mis amados hermanos,
en la medida en que conocemos quién es Él. Así que ante la opresión, ante el desprecio y la hostilidad, nuestro refugio debe ser el Señor. No existe mayor seguridad. Y note, el salmista transmite la idea: si tú no me salvas, me van a destrozar y me van a destruir. Si tú no intervienes, y es como que si Dios no supiera, ¿cierto? Por eso se lo está diciendo Él mismo. Si tú no haces algo por mí, voy a perecer. Ese es el entendimiento. No hay seguridad fuera de Él. Y todos aquellos que buscan refugio fuera de Dios han fracasado. Testimonios hay innumerables. El problema, mis amados hermanos, es que usted y yo tendemos a distraernos en otras cosas. Podemos buscar refugio en nuestras propias habilidades, en nuestros propios recursos, o incluso en las habilidades y en los recursos de otros. Sin embargo, el que conoce al Señor sabe que no hay mejor refugio que Él. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, note, juicio, note, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese es el conocimiento que deberíamos dedicar nuestra vida a obtener. David tenía esto claro, y todo creyente lo debería tener igualmente. Ahora, este salmo revela algo más, hermano, y vamos a un punto. Revela algo muy interesante y digno de atención. Porque ahora, a partir del versículo 3, lo que tenemos es una declaración de integridad de parte del rey David. Espero que lo haya visto. Versículo 3. Jehová, Dios mío, de nuevo, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Ya es un selah para que hagamos una reflexión. Esta no es la primera vez que esto se ve en la Escritura. Si usted va en su casa y lee Job, capítulo 31, va a ver a Job haciendo un ejercicio similar. Si yo hiciera esto, si yo hiciera lo otro. Ahora, ¿qué hay que entender aquí? Esto no es una afirmación arrogante ni de pretensión por parte de David. David no está diciendo yo soy perfecto, yo soy invulnerablemente perfecto. No es eso lo que está diciendo David aquí. La declaración de integridad es una declaración de buena conciencia delante de Dios. ¿Ok? David reconoce que él es un pecador. De hecho, si se acuerdan, cuando tuvimos el Salmo 6, pasó gran parte del Salmo reconociendo eso. También sabemos que en el Salmo 51, él reconoce que él es un pecador. Así que David no está tratando de transmitir eso. Lo que él está diciendo es que en esta circunstancia específica de aquello que Cus y toda esa gente lo están acusando, arruinando su reputación, no se apega a la realidad ni a la verdad. Él está diciendo, yo no he actuado con maldad ni con engaño hacia mi adversario. Eso es lo que él está diciendo aquí. Mis amados hermanos, cuando yo hablo de integridad aquí, me estoy refiriendo a una actitud o una conducta que es coherente y consistente con aquella verdad divina que yo digo que profeso. Es una realidad en la que no hay duplicidad entre lo que yo creo y lo que yo hago. Dirían los teólogos, la ortodoxia es igual a la ortopraxis. Eso es lo que la Biblia llama integridad. Que la vida del creyente se alinea con la palabra de Dios, revelando que su fe no es nada más palabra, sino que es obra.
Es lo mismo que dice Santiago, sed oidores, pero no sean solamente oidores, sino sean hacedores de la palabra de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Esto es instrucciones antes de entrar a la tierra prometida. Dice Moisés al pueblo, y tendremos justicia o rectitud cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y aquí es donde observamos, mis amados hermanos, que David estaba siendo injustamente tratado, injustamente acusado. Es como si le estuviera diciendo, si yo he hecho todo lo que a mí se me acusa, si yo he obrado en iniquidad, si mi conducta hacia alguien ha sido contraria a tus mandamientos, Señor, si he maltratado al que estaba en paz conmigo, me merezco todo lo que me pasa. Un entendimiento de que el mal actuar merece retribución divina. Eso es importante reconocerlo. Así que, hermanos, el punto aquí no es que David sea perfecto, sino que él es inocente de lo que se acusa, porque él ha obrado con integridad. No hay mala acción de su parte. Todo lo contrario. David se ha mostrado en innumerables ocasiones benevolente a sus enemigos. Y hay dos casos que quiero recordarles. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba persiguiendo a David y lo encontraron en la cueva de Edgadi, donde Saúl estaba yendo al baño y le dijeron, bueno, ahí está, resuelve tu problema? Probablemente usted y yo hubiéramos resuelto el problema. Pero David dice en ese momento, yo no puedo tocar un ungido. Él pudo no ser benevolente. De hecho, le demuestra a Saúl, ¿cuál es tu problema conmigo, si yo estoy siendo benevolente contigo? Ese es ejemplo uno. Eso lo puede leer en 1 Samuel 24. El otro lo puede leer en casa, 2 Samuel 16 también, cuando hay otro benjamita llamado Simei, que en su vida contra Absalón maldice al rey, le tiran piedras, y están los soldados que están con David diciendo, y este infeliz está haciéndonos la vida imposible, vamos a resolver este problema. Y él le dice, ¿qué tengo yo con ustedes? Benevolente con sus enemigos. Vuelvo y repito, probablemente usted y yo hubiéramos dicho, si me la hiciste. Pero aquí está David diciendo, yo he actuado en integridad. Y esa declaración, hermano, no se debe tomar a la ligera. Porque David no está haciendo esa declaración delante de otro ser humano igual que usted y que yo. Porque a nosotros nos gusta decirle a otra persona, yo soy un hombre íntegro. Tú no me conoces a mí. Nadie se considera no íntegro. Pero David está haciendo esa declaración delante del que escudriña la mente y el corazón de todos. A él no se le puede engañar. Él sabe quién obra en integridad y quién no. Así que el ejemplo de David aquí, mis amados hermanos, me pareció interesante porque nos invita a la autoevaluación constante y a la determinación firme de, a pesar de nuestras circunstancias, actuar y caminar en integridad. Miren las palabras de Job, por ejemplo. Job 27:6 dice Job, mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará. Note, mi esposa, note, el vecino, note, el diablo, no, mi corazón en todos mis días. Eso es lo que se refiere, caminar en buena conciencia delante de Dios. Así que, mi amado hermano, en esta época donde vivimos cristianismo light, ya lo que a ti te gusta, siéntete libre porque Cristo es bueno con todo, como tú te sientas lo más fresco, vive así. La Biblia me dice lo contrario. La Biblia dice que yo debo perseverar en vivir en integridad. No para ser salvo, sino precisamente porque soy salvo. Precisamente porque en mi integridad, está mi comunión con Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 3:7. Nuevo Testamento. Hijitos, Juan escribe bien íntimo. Hijitos, nadie
los engañe. El que hace justicia o el que vive rectamente o el que vive como Job es justo. ¿Como quién es justo, hermanos? Como Dios es justo. El creyente no tiene otra alternativa que ser como su Señor. Y eso debe ser motivo inclusive de felicidad. Miren el Salmo 106, versículo 3. Dichosos son los que guardan juicio, los que hacen justicia siempre. Así que no solamente es una nueva cosmovisión, sino que es una cosmovisión que debe traer felicidad al creyente. Ahora, hermanos, me tomé un tiempo aquí porque esto es importante. Porque en virtud de su inocencia es que se hace la declaración o la petición que viene a continuación. Noten la petición de vindicación por parte del rey David. Y la podemos resumir en dos palabras. Así mismo. Vindica mi causa. Miren lo que dice el versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Ahora, dos cosas que se ven rapidito ahí. En el contraste que hace la poesía ahí, se nos está mostrando que David considera la ira de Dios superior a la furia de los que lo están sofocando. Y sabe que muchos de nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que nuestra ira es superior a la de Dios de alguna manera u otra. Pero él está diciendo, Señor, levántate, álzate, despierta. Esos tres verbos son importantes, mis amados hermanos. Ahí está el clamor, porque cada uno de ellos tiene connotaciones del Antiguo Testamento, tiene connotaciones del juicio divino en contra de los enemigos de Dios. De nuevo, todo eso se fundamenta en que David conoce quién es su Señor. Usted lo conoce, es la pregunta. Salmo 103, 6. Jehová es el que hace ¿qué cosa? Justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es Él, mi amado hermano. Él está pidiendo al Señor que vindique su causa y créame, su causa será vindicada. Pero si se dan cuenta, mis amados hermanos, Él no termina ahí. Porque a partir del versículo 7 da la impresión de que esto no es suficiente para Él. Está como entendiendo de que hay un problema. Hoy me van a vindicar de fulano de tal, pero mañana va a ser otro. Y pasado mañana será otro. Porque vivimos en un mundo caído, invadido por la injusticia y la maldad y el pecado. Y eso va a seguir pasando, note, hasta que Él ponga fin a toda maldad e iniquidad. Ese es el punto. Mira el versículo 7. Pasa del ámbito personal a un ámbito más universal. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Versículo 8. Jehová juzgará a Cus, no a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Él es el juez, hermanos, de toda la tierra. El juez de toda la tierra. Ahora, hermano, en la antigüedad, los dioses tenían jurisdicción. El dios de los amorreos, el dios de los filisteos, el dios de acá y de allá, todos tenían su sector y la guerra entre naciones representaba la guerra entre dioses. Pero lo que la Biblia nos enseña desde la antigüedad, mis amados hermanos, que Dios es supremo sobre todo. Isaías 3:13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Salmo 59:5, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para hacer ¿qué cosa? Para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia
de todos los que se rebelan con iniquidad. Así que ya David no está conforme con que se vindique su causa con Cus. Él está viéndolo en un plano superior, en el plano que usted deberíamos verlo. Hermano, no nos cansa la maldad y la injusticia del mundo entero. Pero hay algo interesante aquí, hermanos. Que él dice, Señor, juzga a todo mundo. Y dice, júzgame a mí también. Y hermano, eso me dejó frío cuando leí esa parte. Yo puedo entenderlo, júzgalo a todos ellos. Y él dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ahora de nuevo hay una pregunta. David se considera así de íntegro, se considera así de justo. Muchos de nosotros sí. El problema es que muchos de nosotros sí. Pero yo le puedo prometer, mi amado hermano, que David no. Él entiende algo aquí que muchos de nosotros olvidamos. Porque la realidad es que el mundo está dividido entre dos bandos. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. A partir del versículo 9, y la pregunta para nosotros aquí es, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué bando está usted? ¿En el bando de los inicuos o en el bando de los justos? El problema es que todo el mundo piensa que está en el bando de los justos. Usted va a la calle y le pregunta a cualquiera, ¿usted es una persona justa? ¿Cómo no? Yo no robo, yo no mato, yo no robo, yo me siento en mi mecedora todo el día, yo no le digo nada a nadie y yo no le hago nada a nadie. ¿Cómo yo no voy a ser justo? Porque pensamos que los únicos injustos son los 200 presos que se fugaron, las mujeres que están en la cárcel de mujeres y así sucesivamente. Ese es nuestro entendimiento. Pero el problema, David lo está planteando aquí, que toda la sociedad tiene que entender el problema macro. El juez de toda la tierra no es usted y no soy yo, es Dios. Versículo 9, segunda parte, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. No mi mamá, no mi papá, no mi esposa, no mi esposo, no mis hijos, no nadie. La referencia de justo e injusto la da Dios. El que declara justo e injusto es Dios. Por eso no responde la pregunta. David hace la pregunta, júzgame. Júzgame. ¿Cómo David se puede sentir tan seguro pidiéndole al Señor que lo juzgue? Porque hermanos, David sabe que nadie se puede justificar solo. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Pero hermanos, la respuesta la vemos un versículo después. Cuando leemos el versículo 10 nos damos cuenta porque él está confiado. Él dice, mi escudo está en que salva a quienes, a los rectos de corazón. En eso se basa la seguridad, mi amado hermano. Él es escudo de salvación, él es escudo de protección, no solamente contra los adversarios, sino contra la ira de Dios. Por eso él puede decir, júzgame. Porque hermanos, todos deberíamos estar pidiendo lo mismo. Fenezca la maldad y establece al justo. Esa debería ser nuestra oración, mi amado hermano. Porque se nos está mostrando aquí. Dios se va a levantar a vindicar toda la maldad. ¿Y en qué se fundamenta esto, hermanos? En que Dios es juez justo. Versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío de vez en cuando. Todos los días de Dios. Esa es la realidad espiritual de todo
hombre. El Señor está airado con él todos los días. Aún así, se nos muestra gracia aquí, versículo 12. Si no se arrepiente, ¿qué quiere decir? Que puede que se arrepiente. Pero si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Cuál es el punto a entender? Que como la Escritura enseña, aquel que rechaza la gracia de Dios se encuentra acumulando ascuas de fuego. Justamente acumulada. La idea del arco que se nos plantea aquí es, bueno, aquí yo nunca he disparado una arco, una flecha y probablemente ninguno de ustedes, pero si usted ha visto en la película, la mecánica es de que mientras más estira usted el elástico, más daño o más distancia alcanza la flecha. Y esa es la idea, de que mientras más se mantenga la dureza de actitud del individuo, más acumula juicio de Dios. Esa es la idea. ¿Cuál es el punto, mis amados hermanos? Los versículos del 14 al 16 nos muestran que el impío será alcanzado por su propia maldad. Versículo 14. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz al engaño. Si se dan cuenta de lo que está diciendo el salmista aquí, eso lo repite Santiago más adelante cuando dice que nuestra concupiscencia da a luz al pecado. Es el mismo proceso, parte igual. Concibió la maldad, se preñó de iniquidad y eso da resultado maldad. Y hermanos, todos los seres humanos, creyentes o no, podemos caer en este mismo proceso. Pero note la referencia que nos da aquí David, porque nos está diciendo que las personas que caen en este grupo, Dios lidia con ellos antes del juicio final, es la idea que quiero transmitir. Lidia con ellos conforme a su pecado. Versículo 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alguien me lo recordó. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? ¿Se acuerdan que había el villano de la historia, no? El villano de la historia, tenían problemas con los judíos, todo el mundo se sabe la historia, ¿no? Pero él pensaba que a él le iban a celebrar una fiesta grande, que la reina Esther lo iba a recibir con honra y pompa y que al judío lo iban a ahorcar en la plaza. Y si se sabe la historia, sabe que eso que concibió, que lo preñó y dio a luz, terminó pasándole exactamente así a él. ¿Ok? Ese es el ejemplo que podemos estar viendo aquí. Dios trabaja de tal manera, hermano, que aún note el principio, que aún cuando el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, el Salmo nos confirma que eso fue exactamente lo que pasó. Dios está obrando allí. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de todo esto, mi amado hermano? Dios nos da la herramienta para lidiar con el sufrimiento ocasionado por la hostilidad. No solamente por la hostilidad, vimos la última vez que vimos el Salmo, nuestra propia pecaminosidad. Cualquiera que sea la causa, no encontraremos mejor solución que refugiarnos en Él. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, se nos pide considerar no solamente las circunstancias actuales en las que vivimos, sino que podamos ver más allá. Que mientras estemos en este mundo caído, tendremos que lidiar con estas cosas, pero confiemos, porque Él es nuestro alto refugio, porque Él es nuestra esperanza, porque Él es nuestro baluarte, nuestra defensa, nuestro escudo. Él es todo lo que usted necesita, independientemente de cuántas personas tengan en su contra, en la comunidad o fuera de la comunidad. Eso es lo que se está tratando de decir aquí. Y de nuevo, hermanos, ¿dónde está Cristo en todo esto, hermanos? Me hice la pregunta,
Pero no pude evitar ver cómo el Salmo 2 aplica aquí directamente. Recuerden que el Salmo 2, cuando lo vimos allí, había la premisa de que había una rebelión. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué las personas desechan, se quieren desligar del Supremo? Y el Supremo mira y se ríe. Pero el punto al que voy es que él dice: yo he puesto a mi ungido y él va a gobernar a las naciones. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Cristo va a poner fin a la maldad. Y aún en ese proceso, Él está dando misericordia al que se arrepiente. Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero miren lo que dice: bienaventurados todos los que en Él. ¿Saben qué es lo que pasa, hermano? Por mucho tiempo nosotros hemos pintado una imagen de un Cristo pegado en un cuadro en la pared que estaba como así. Pero la Biblia no lo presenta así. Él es el Rey de Gloria. Él es el Señor sobre todas las cosas. Los mismos títulos los comparte la Trinidad. Todos. Él es juez justo. Y Él no está pidiendo permiso para gobernar. Él no está corriendo para presidente. Él es juez justo. Él tiene el derecho de juzgar todo lo que existe porque Él lo creó. Así que la pregunta que tenemos que hacernos todos hoy es la siguiente: ¿cuál es mi relación con el Hijo? ¿Me mantengo en el grupo de los impíos, de los inicuos? ¿Cuál es la característica principal de ese grupo? Que rechaza al Hijo, que rechaza la soberanía del Hijo, que rechaza la autoridad del Hijo. No es necesario que mates a nadie, no es necesario que violes a nadie. Simple y sencillamente rechaza la gracia de Dios que te ha sido dada en Cristo. Y eso es suficiente, porque la paga de tu pecado es muerte. Lo leímos hace un momento. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Él escudriña la mente y el corazón. Pero Él dice que eres bienaventurado si en Él confías. Y note que ya la situación de David ya no es tristeza, sino que ya la situación de David cambió a gozo. Y note, no gozo porque Dios es amor, que es cierto, pero gozo porque Dios es justo. ¿Cuántos de nosotros nos regocijamos en la justicia de Dios? ¿Cuántos lo alabamos por la justicia? Nosotros pensamos que la justicia de Dios es algo malo. Es algo malo si no estás en Cristo, sin duda alguna. Pero si estás en Cristo, la justicia de Dios es maravillosa, porque Dios va a separar el bien y el mal. Y hermano, piénselo por un momento, lo cantamos hace un momento. Hay un lugar donde ya no hay corrupción, porque la justicia de Dios lo llena todo. Usted se puede imaginar eso. Alguien se sentiría triste de estar en una creación así. Esa no es la clase de mundo que pensamos que necesitamos todo. Solamente es posible cuando Dios haga justicia. Solamente es posible entonces. Entonces, cierra el versículo 17 con la doxología. Dice David: alabaré a Jehová conforme a qué cosa? Su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Este es otro preámbulo para cuando demos los nombres de Dios. Aquí hay otro nombre: Jehová el Altísimo, o el Elión. El Elión es el título que define que Dios está supremamente gobernando sobre todo lo creado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay poder humano, espiritual, natural, que pueda rivalizar con Él.
Lo estamos viendo ahí, hermano. O sea que no hay nada que nadie pueda hacer para que su propósito no se cumpla. Por lo cual, usted y yo puede cantar alabanza al Altísimo. ¿Ven lo que hablábamos de la soberanía de Dios esta mañana? Si Él es el Elión, yo puedo descansar que lo que Él dijo que va a pasar, se dará. Que aun cuando hoy yo no me sienta vindicado porque me están maltratando, me están pisoteando, me están tratando como basura, Él me va a vindicar. Asegurémonos entonces de que nuestra integridad está donde debe estar. Pero Él cumplirá su propósito. Nada lo puede impedir, hermano, ni gobierno, ni el diablo, ni todos sus demonios. Solo Él es el león. Por eso usted puede alabarlo conforme a su justicia. Por eso usted puede cantar el nombre de Jehová. Me voy a callar, hermanos, con 4 preguntas de reflexión. La primera pregunta que lo haríamos a todos hoy sería: el canto de la primera iglesia, la iglesia primitiva, de Maranata, ¿es algo que anticipamos realmente? ¿Es algo que queremos realmente? Queremos que Cristo venga. Esperamos su retorno. Nos alegramos en su venida. La respuesta debería ser sí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Cristo venga, se vindicará toda la maldad. Se acaba la maldad. Ese es mi anhelo. Mientras tanto, tienen que reconocer que vivimos en un mundo caído y estamos expuestos al sufrimiento. Estamos en sufrimiento a que alguien no reconozca mi valor, a que alguien me trate inmerecidamente. Y cuando eso se dé, la pregunta es: ¿es Cristo tu esperanza? ¿Es Cristo tu escudo? ¿Es Cristo tu refugio? O de una vez dices: ya no puedo más. O de una vez dices: ya no voy para la iglesia. O de una vez dices: ya no voy a estar en ningún lado porque todos son malos y todos me odian. ¿Es Cristo tu esperanza? ¿Es Cristo tu refugio? Lo que me lleva a la tercera pregunta: ¿es la integridad nuestra meta al caminar? Porque es fácil decir que todos me odian y que todos me desprecian, pero tú no desprecias a nadie, tú no odias a nadie. Tengo testimonio de buena conciencia en mi corazón. ¿Puedo ser acusado de iniquidad? Note versículo 4. Tuve que hacerme la pregunta, hermano: ¿hemos maltratado nosotros a alguien que estaba en paz con nosotros? ¿Hemos retribuido a alguien algo que no se merece, aun cuando estaba tranquilo y bien con nosotros? David se hizo la pregunta. Usted y yo nos la debemos hacer también. Si eres culpable de iniquidad, si has maltratado a alguien que está en paz contigo, lo leímos esta mañana. De hecho, de eso se trata todo lo que vamos a hacer ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos tenemos que quedar en integridad. Podemos actuar en justicia y rectitud, porque todos en algún momento fuimos injustos, pero aquel que justifica al pecador nos llamó de muerte a vida. Y ahora la justicia que yo tengo no es la mía, sino la que viene de Él. Si Él lo pudo hacer conmigo, Él lo puede hacer contigo. Y si lo puede hacer contigo, lo puede hacer contigo. Regocijémonos en la justicia de Dios, porque por su justicia es que tú y yo estamos aquí hoy, para la gloria de Dios. Señor le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por el recorderis. Primeramente de que tú eres nuestro refugio, de que tú eres nuestra fortaleza, de que solamente te tenemos a ti. No hay nadie, ningún recurso, ninguna habilidad, ninguna capacidad de la cual
podamos refugiarnos de lo que busca nuestra vida, de lo que busca nuestra reputación. Nos unimos al salmista, hacemos la misma oración, nos sumamos también a la que dice igualmente: alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, de nadie más. Ayúdanos a reconocer, Señor, que dependemos de ti y solo de ti. Vindica nuestra causa, te rogamos, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu justicia. Te rogamos igualmente en esta hora que nos examines en nuestros corazones si hay iniquidad, si hay algo que no te agrada, Señor. Haznoslo ver. Muéstranos nuestros pecados que son ocultos, Señor, de modo que podamos en justicia, en integridad, servirte, Señor, en nuestra oración. Te rogamos, Señor, que nos des la paciencia y la perseverancia de entender que todas las cosas obran en tu tiempo y conforme a tu propósito, y que habrá un momento en que seremos libres de la injusticia. Ayúdanos, te rogamos, a tener la mentalidad que tuvo David, que podamos imitar aquello que te agrada, que aquello que te acerca, nos acerca a ti, perdón. Esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.